La cábala es como un mapa para hallar tesoros a través de la mente. Nos conduce a tierras escondidas en nuestra conciencia, donde podemos encontrar misterios y maravillas que iluminarán y harán más completas nuestras vidas. Debemos tener en mente que la cábala es de naturaleza dual. Por un lado, es un registro que en cierto sentido señala cómo el universo fue formándose, manifestándose, y también es un mapa sobre cómo las fuerzas del universo se revelan en cada uno de nosotros sin excepción. Es necesario tener una guía para organizar y distinguir las energías infinitas del universo, los poderes y las fuerzas que hay en él, y situarlas en un contexto en el que podamos explorarlas. El hecho de comenzar a investigarlas aumenta nuestro propio conocimiento acerca de cómo operan en nuestra propia vida. La cábala es nuestro atlas de tesoros. Nos provee de recursos y de significados para acceder a las maravillas que existen dentro de cada uno. Nos ofrece regalos y habilidades que pueden traer el gozo y la aventura a nuestra existencia. Los occidentales hemos desarrollado mucho más el aspecto racional de la mente que los orientales. Hemos alimentado mecanismos de organización y comprensión que se transformaron en una adquisición meramente cultural. Durante miles de años, el hemisferio izquierdo del cerebro ha reprimido el juicio cualitativo del derecho. La cábala nos permite no modificar un hábito que se volvió prácticamente constitutivo, sino aprovecharlo mejor, ya que, sin anular nuestro aspecto racional, permite despertar y estimular la actividad del hemisferio derecho. Nos lleva a realizar actos más intuitivos y creativos en nuestras vidas. Nos da una visión lógica y sistemática del universo, de su evolución y de las energías dentro de él. Nos hace capaces de concentrar esas energías más creativamente en nuestro beneficio, guiándonos en aquellas habilidades internas que permiten que nuestra capacidad de innovar se manifieste. La cábala tradicionalmente se presentó como algo misterioso y complejo. Sus múltiples correlaciones y aplicaciones pueden frustrar al más dedicado de los principiantes. A ellos, sobre todo, les conviene recordar que es solo un mapa, y por lo tanto lo mejor es comenzar por familiarizarse en términos generales. Más tarde, y una vez adquirida esta visión de conjunto, será el momento de explorar las otras rutas. La dificultad muchas veces proviene de nosotros mismos, de una actitud equivocada que trata de tomar más de lo que nos permite nuestra capacidad. Dentro de este mapa está guardado el tesoro de la comprensión de nosotros mismos en todos los niveles, el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Lo que intenta es poner en la forma de un diagrama cada fuerza, cada elemento y factor, el universo y el alma humana. Hay algo que resulta maravilloso de este sistema llamado el árbol cabalístico de la vida, y es que se adapta a cada individuo, por lo tanto solo es complicado si uno cree que es complicado. En realidad es algo completamente mágico, nos permite buscar las riquezas y los mundos de maravilla a nuestro propio ritmo, nos permite crecer y aprender según nuestros tiempos. El árbol de la vida es simple, es un símbolo viviente en el que todas las fuerzas representadas existen y actúan sobre nosotros todo el tiempo. Nada opera dentro del universo sin afectar a sus elementos. El levantar un brazo puede ser un acto singular, pero incluye muchos factores, ondas cerebrales, impulsos nerviosos, contracción muscular, etc. Todo opera en relación a algo más. No podemos separar enteramente un aspecto del otro. Por lo tanto, al trabajar con este diagrama, comenzamos a reconocer y entender las fuerzas que operan entre sí y sobre nosotros, y a aprender a equilibrarlas y usarlas en nuestro beneficio, en lugar de que sean ellas las que nos gobiernen.
El símbolo del árbol de la vida es el compendio de la visión macrocósmica y microcósmica del universo. La idea de trabajar con el árbol es expandir nuestra alerta del universo y despertar nuestra conciencia a las energías y fuerzas que existen simultáneamente dentro de él y de nosotros mismos. A través del estudio y la meditación y de algunos simples ejercicios, podemos convertirnos en un árbol viviente, lleno de todas las fuerzas inherentes y las energías del universo. Tenemos las raíces en la tierra y la cabeza en el cielo, y circulando a través de nosotros están a nuestra disposición todas las fuerzas del universo. El árbol de la vida y las sefirot. El árbol de la vida está formado por 10 esferas llamadas las 10 sagradas sefirot. Estas formas, sumadas a las 22 líneas que las conectan, llamadas pasajes, forman los 32 caminos de la sabiduría y constituyen las puertas de la experiencia que conduce al despertar espiritual. Debemos tener en mente que cada esfera es esencialmente un nivel de conciencia que reside dentro de nosotros. En estos niveles habitan muchas de nuestras habilidades y potenciales ocultos. Las sefirot son reales estados de conciencia dentro de los cuales operan las fuerzas y capacidades propias de cada individuo. Los pasajes que conectan a las sefirot son escalones a través de los cuales podemos alcanzar esos niveles. Hay escalones que posibilitan el despliegue y el despertar de una plena realización del universo y de nuestro lugar en él. A este proceso se lo llama despertar a la espada de Dios. Cada sefirá es de naturaleza dual. Representa las diversas etapas de la manifestación del espíritu. Por ejemplo, el proceso creativo. A la vez, cada sefirot actúa sobre la próxima, aportándole mayor densidad. Este desarrollo secuencial se llama pasaje de la espada flameante. Es responsabilidad individual el volver a despertar estas fuerzas. Esto puede realizarse gracias al trabajo y los ejercicios en cada nivel de conciencia. Cada vez que tocamos uno de estos niveles, la energía innata despierta en nuestro interior de modo progresivo. La enseñanza del árbol. Cuando trabajamos con las sefirot, como diversos estados de conciencia, vamos comprendiendo de modo gradual y a través de nuestra propia experiencia que existen diferentes realidades. Las energías desplegadas nos revelan la existencia de planos invisibles para la mirada ordinaria, donde hay vida tan real como la vida física. El propósito de la cábala es expandir nuestra conciencia e incitar nuestro despertar espiritual. Una de las más gozosas e inolvidables experiencias es el primer contacto con la vida angélica que opera dentro de cada sefirot. La sabiduría, el amor y el poder que evocan las sefirot nos movilizan de tal manera que nos permiten transportarnos por encima de las circunstancias físicas. Se hace evidente el hecho de que hay seres de fina sustancia tratando de ayudarnos amorosamente en nuestro crecimiento. Entrada en las esferas de energía. Cuando comencemos a explorar el territorio de los niveles de conciencia que llamamos sefirot, debemos tener en cuenta que no los veremos en el orden en que se manifiestan. Para acceder a ellos y como consecuencia, nuestro mapa particular, debemos proceder siguiendo un orden inverso, es decir, empezando con el nivel de Malkut, que es el más bajo, porque los niveles que se encuentran cerca del Malkut son los más próximos a nuestro estado habitual de conciencia. A medida que ascendemos por el árbol, los niveles se vuelven más espirituales en su naturaleza. Hay que tener en cuenta que eso no los hace ni mejores ni peores, o más poderosos que los otros. Simplemente sucede que el nivel espiritual superior es un plano de más difícil acceso para nosotros,
mientras aún estamos en el plano estrictamente físico. Podemos hacer una analogía con el cambio de estado de la materia. Difícilmente el vapor se transformará en hielo de modo inmediato, sino que lo hará de acuerdo a etapas, según las cuales el vapor sufre un proceso de licuefacción y luego se solidifica y transforma en hielo. Despertar las energías en cada nivel cuesta un pequeño esfuerzo. Para abrir las puertas de los planos ocultos de la conciencia solo se necesita tener la intención y el deseo de hacerlo con amor y entrenar mediante ejercicios que veremos más adelante. Estos ejercicios permiten la capacidad de concentrarse. El cuerpo y el alma deben ser preparados de la manera adecuada para recibir la energía y poder usarla correctamente. Si este paso no se cumple, la energía desplegada resultará una molestia y hasta puede constituir un bloqueo que finalmente ocasionará todo tipo de malestares. Comencemos por Malkut. Malkut es el estado de conciencia más cercano a nuestro estado de vigilia natural. Es el nivel que afecta más directamente a la vida física. A pesar de que está localizado en el final de nuestro mapa, no es menos importante que otros niveles de conciencia. Es de hecho el recipiente de las energías de todos los otros niveles. Es nuestra tarea comenzar a reconocerlo y separarlo y utilizar aquellas energías en toda su extensión. En este nivel comenzamos a reconocer la divinidad que reside en toda materia física. También en este nivel descubrimos que toda vida tiene su propia conciencia. Trabajamos en este nivel para despertar mayor discernimiento en nuestras vidas. Esta es la virtud que podemos descubrir para nosotros en Malkut. Aprendemos a discriminar entre lo bueno y lo malo, a dónde ir y a dónde no, cuándo trabajar y cuándo descansar. Aprender a discriminar qué es mejor para uno como individuo es la razón por la que desarrollamos este nivel. Este nivel de conciencia nos revela las cosas escondidas en nuestro pequeño universo y que no habíamos entrenado para ignorar o para relegar al terreno de la fantasía. Los defectos o vicios de esta esfera, que pueden despertarse al ingresar y sobreestimularla, son la inercia y la avaricia. Nos encontramos en el plano físico y si queremos producir frutos, debemos trabajar para ello. El aspecto divino que opera en este nivel es el llamado Adonai Haaretz, o Señor de la Tierra y del Universo visible. Es el Dios del reino del hombre, que tiene más directa influencia en nuestros asuntos físicos y materiales. Yesod es el nivel de conciencia asociado con la luna. Violetas profundos llenan este nivel. Corresponde a la fundación de los planos etérico y astral de la vida. En él nuestra mente puede construir las imágenes que nos conectan con los demás. A través de este nivel podemos aumentar nuestra comprensión de los ritmos, las fluctuaciones y las corrientes de nuestro crecimiento orgánico y los cambios cíclicos que ocurren a nuestro alrededor. Es también aquí donde podemos tocar nuestro subconsciente y las funciones físicas y biológicas de la vida, para despertar y estimularlas en una gran actividad. Podemos además construir las formas pensamiento y las imágenes que impulsarán el aumento de la energía de los otros niveles. La experiencia de Yesod despierta y fortalece nuestra independencia y actúa para que los otros también la obtengan. En este nivel aprendemos a ser más libres de acuerdo a lo que ya sabemos, de modo que también en este nivel de conciencia podemos comenzar a sintetizar. Si no se logra un equilibrio, lo que despertaremos a través de esta esfera es el ocio con el que nos contentamos después de encontrar y utilizar las virtudes de este nivel. Gran capacidad psicológica e intuición. Puede resultar un lugar del que no queramos movernos. Es entonces cuando debemos volver a trabajar con el nivel previo de conciencia y fortalecer nuestra habilidad para
discriminar. El aspecto divino que opera en este nivel es el llamado Shaddai, el Chai o el Dios viviente todopoderoso. Al tocar este aspecto, experimentamos una visión del sistema del universo. Esto no significa que podamos comprender el plan divino que existe detrás de todas las cosas, pero sí que nos estamos moviendo en esa dirección, y mientras lo hacemos, advertimos que ese plan o sus razones no serán reveladas a su debido tiempo. Hod. Ese nivel de conciencia llamado gloria o esplendor. En astrología corresponde a la esfera de Mercurio. Su color es anaranjado. Trabajar este nivel nos asiste en el aprendizaje, la comunicación, los negocios y el intercambio de ideas. Puede revelar deseos de viajar, de realizar contactos, de vincularse con el arte de la magia y del pensamiento en general. Esta esfera de conciencia puede llevarnos a imprimir nuestro deseo sobre la materia astral para crear manifestaciones dentro de la vida física. Es aquí donde entendemos el milagro de la materialización y la desmaterialización. En este nivel despertamos la virtud de la verdad. Si hay falsedad en nosotros o decepción, puede ser revelada a través del contacto con este nivel de conciencia. Es bastante sencillo, mientras crecemos en el conocimiento de nuestro mapa, usar ese saber en forma deshonesta. Por ello, el vicio que puede ser necesario enfrentar y equilibrar aquí es la deshonestidad. Sin embargo, al trabajar con las energías positivas a nuestra disposición en este nivel, aumentamos la verdad a un grado tal que la deshonestidad ya no es necesaria. El entendimiento nos abre al saber de nuestras vidas y produce como consecuencia una mejora en la salud o en la economía. Es esta esfera la que revela cómo. El aspecto divino que opera en este nivel es llamado Elohim Sabaoth, que significa Dios cobija y regula el universo en armonía y sabiduría. Este aspecto de Dios supervisa la evolución científica y el conocimiento del mundo. Netzach es el nivel verde esmeralda de conciencia que permite manifestar lo que es llamado la visión de la belleza triunfante. Es el tipo de belleza que no solo nos deja anonadados y sin palabras, sino también la que nos impulsa a advertir que debe haber una mano divina en su creación. Es el mismo tipo de sentimiento que experimentamos al contemplar escenas de la naturaleza que nos atrapan y que nos dejan con el corazón en la garganta. Es el nivel de las emociones y la zona que posibilita trabajar realmente en áreas que tocan nuestro corazón. Gracias a su despliegue y desarrollo podemos llegar a comprender más profundamente el sentido de nuestras relaciones, del amor, de las artes. Es la esfera donde el amor a la naturaleza puede ser despertado. Trabajar en este nivel fortalece nuestra inspiración y creatividad. Aspecto divino que opera en este nivel. El aspecto de Dios que encontramos operando en este nivel más fuertemente es Jehová, Sabaoth o el Dios de los anfitriones. Necesitamos un Dios de anfitriones para lograr el dominio de nuestras emociones. Pero el que podamos vencerlas no significa solamente conquistarlas o reprimirlas, sino reconocerlas, utilizarlas y expresarlas en la forma más positiva y benéfica. Tiferet es el nivel de la belleza y el glamour, el brillo dorado del sol dentro de cada uno de nosotros puede encontrarse aquí. Es en este lugar donde trabajamos nuestra evolución, es decir, la habilidad para manifestar la conciencia de Cristo. Es el centro del mapa y por eso a través de él podemos armonizar todas las manifestaciones de energía. La curación, la abundancia y el éxito llegan a través de Tiferet.
Su desarrollo despierta una devoción hacia la gran obra y podemos experimentar una visión de la armonía de las cosas y una comprensión del misterio del sacrificio. Logramos mirar el universo en su complejidad y perfección. Si la energía que despertamos a través de este nivel se encuentra desequilibrada, manifestará el falso orgullo. Se debe tener cuidado de no volverse demasiado vanidoso y orgulloso. Debemos tener en mente que cuanto más manifestamos, más responsables y cautos necesitamos ser. Aspecto divino que opera en este nivel. El aspecto de Dios que más fuertemente se activa en este nivel es Eloah Va-Da'ati, o el Dios del conocimiento y la sabiduría. Este es el aspecto de Dios hecho manifiesto en la esfera de la mente, pero Dios opera a través de nuestra mente solo si se lo permitimos. Este aspecto gobierna sobre la luz del universo y está relacionado con el sol y la luz divina dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertada. Geburah. Geburah es el nivel de la severidad, el poder de la fuerza. Su templo está bañado en rojos y generalmente se le atribuye al planeta Marte. Es aquí donde podemos desplegar mayor energía y coraje. Podemos tocar este nivel para adquirir iniciativa, acción y buen criterio. Este nivel también gobierna el cambio, el desplazamiento o el derrumbe de lo viejo, para hacer lugar a lo nuevo. Trabajar con este nivel de conciencia manifestará una visión de poder, un temor por todas las fuerzas naturales y una comprensión de su uso. Es aquí donde advertimos el poder que somos capaces de controlar, junto con una realización de los resultados de tal poder y la responsabilidad necesaria para su uso. Si se desequilibra este nivel, puede despertar y manifestar crueldad y destrucción. Aspecto divino que opera en este nivel. Es Elohim Gibor. Significa el Dios todopoderoso o el Dios de las batallas, juez y vengador del mal. Es el aspecto de Dios que corta con el poder de escasa utilidad. Chesed. Es el nivel que podemos desarrollar para obtener mayor abundancia, crecimiento, organización y prosperidad. Es a través de esta esfera que verdaderamente escuchamos el llamado a las alturas. Su templo es el templo azul de la gracia y la justicia y está relacionado con el planeta Júpiter. Trabajar este nivel de conciencia ayudará a alcanzar la paz y la gracia y a manifestar el amor y el poder verdadero en sus más altos niveles espirituales. Se trata de un amor sin juicios ni tasaciones y sin condicionamientos de ninguna índole. Esta esfera despertará la virtud de la obediencia, pero obediencia a un deseo más elevado. Si la energía de este nivel está desequilibrada, podemos manifestar fanatismo e hipocresía. Aspecto divino que opera en este nivel es el poderoso. Él gobierna con gloria, magnificencia y gracia, y la realización completa se obtiene ya cuando comenzamos a tocar este nivel. Binah. Es la esfera donde yace la comprensión. Se la relaciona con las influencias astrológicas saturninas. Saturno es el maestro que nos enseña que la paciencia y el tiempo son las vías hacia lo oculto. Esta esfera puede visualizarse de un color negro, ya que todos los colores están escondidos dentro del negro. Cubre la gloria divina hasta que el tiempo y el entendimiento la revelen. Comprendemos las situaciones que en el pasado nos resultaron difíciles y oscuras. La virtud que despierta el trabajo en esta esfera es la del silencio. Necesario para escuchar, es una herramienta esencial de la comprensión. Si se desequilibra, la energía en este nivel puede manifestarse como avaricia,
un deseo de apropiarnos de todo en lugar de interpretar que nada está separado de nosotros. Aspecto divino que opera en este nivel es Jehová Elohim. Es el aspecto de Dios que manifiesta la perfección de la creación y la vida del mundo por venir. Esta esfera nos permite comprender el ciclo de la vida y todas las situaciones que debemos enfrentar durante su curso. Gokmah. Gokmah es el nivel de la sabiduría en su verdadera forma. Su mundo puede ser visualizado como un gris nuboso, un vapor transparente perlado. Contiene la luz divina hallada en Keter, el nivel más profundo, pero mezclada con todos los otros colores e irradiando sus tonos grisáceos. Nos permite llegar a la sabiduría divina trabajando desde dentro del universo. La experiencia es una visión, pero no una visión con los ojos del cuerpo. Despierta la devoción y la piedad. Esta esfera de conciencia despierta el saber oculto dentro de nosotros, una sabiduría que trasciende las simples revelaciones y las percepciones ordinarias. Aspecto divino que opera en este nivel es Ya'ah, que significa divino, sabiduría ideal. Dentro de su reino están todos los cielos estrellados, de modo que cuando lo tocamos también podemos tocar las estrellas. Keter es la corona y es el nivel más profundo. Ella fue la primera manifestación de la energía ilimitada de lo divino. No existe nada más espiritual. Fue la primera que llegó directamente de la nada y es la más cercana a la nada. Es un nivel de conciencia de pura luz, un brillo blanco divino. Es el último nivel que tocamos y despertamos antes de reunirnos nuevamente con Dios. Aspecto divino que opera en este nivel es Ye. Este fue el nombre con el que Dios se presentó ante Moisés en el desierto, cuando le habló desde una zarza ardiente, y significa yo soy el que soy. Aquí la fuerza divina simplemente está y no puede verdaderamente ser comprendida por el hombre porque se encuentra muy cerca de aquello de donde proviene. En este nivel crece la certeza de que Dios es eterno, siempre estuvo y siempre estará para toda la creación. Ain Sof Or. Este es uno de los conceptos más difíciles de entender, ya que no hay representaciones que puedan describirlo. Es también el más abstracto. Ain Sof Or es la nada y también el absoluto, origen de toda procedencia tanto física como espiritual. Literalmente significa Ain nada, Ain Sof sin límites, Ain Sof Or luz ilimitada. Del Ain Sof emanan las Sefirot, las emanaciones. Es la nada absoluta que precede a la más espiritual de las Sefirot, Keter. Solo podemos abarcar esta noción de un modo aproximado. La finalidad de la Cábala y quizá de la vida misma es regresar a la nada. Es comparable al nirvana de la filosofía hindú y el concepto de los días y noches del Brahma. Según esta idea, en grandes intervalos históricos, la totalidad del universo vuelve a la fuente de la nada. Lo manifiesto se torna no manifiesto. El Ain Sof Or es la fuente a partir de la cual se manifiesta el todo. Sefirá oculta, Da'at. Entre Keter y Tiferet, las fuerzas de la salud, se encuentra Da'at, la Sefirá oculta. Según los cabalistas, es una esfera más del árbol y se le atribuyen innumerables propósitos y símbolos. Da'at, que significa conocimiento, es el puente que permite cruzar el abismo que separa la divinidad de todo lo que no es completamente divino. Es el conocimiento que proviene de la experiencia y nos permite arribar a la perfección alojada en la tríada superior del árbol, Keter, Chok, Ma'ah, Binah.